que nos habíamos quedado la vez pasada en la parte de la negociación de los DAI. En cualquier momento que tengan alguna duda, que quieran despejarla, la pueden hacer de forma inmediata o al final de la clase, pero siempre teniendo en cuenta de que solo es de activar su micrófono y ya puede despejar cualquier duda. Bien, comenzamos con lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Y también, bueno, espero que hayan leído un poco sobre lo que les comenté ayer, correspondiente a lo que son partidas y los tipos de partidas. Lo vamos a ver hoy, pero espero que lo hayan leído un poco. Bien, tenemos aquí la negociación de los DAI. Estos DAI son los derechos arancelarios a la importación. Y en las negociaciones, a veces todo Centroamérica trabaja con un mismo DAI y a veces no. Por eso es que los DAI, al momento de buscarlos en lo que es el documento, el gravamen a la importación, pueden que estén equiparados o pueden que no estén equiparados. ¿A qué se refiere con este término en sí de equiparados? Nosotros lo podríamos decir como pueden estar armonizados o no. Más que todo decirlo que son iguales en todo Centroamérica. Y en algunos casos pues no lo es. Les decía la vez pasada que en base a los DAI que no están o que no son iguales en todo Centroamérica, en su mayoría el caso se da para proteger al productor nacional. ¿Y a qué se refiere entonces con estos DAI equiparados y no equiparados? ¿Cómo aparecen en el gravamen a la importación? En esta ocasión les voy a enseñar lo que es el gravamen a la importación anterior, porque actualmente el documento no está 100% listo, todavía no ha salido al 100% de ese fin, pero sí solamente es para que verifiquemos a qué se refiere. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, ¿cuál es la página? La 716, o sea, ya casi para terminar el documento, agregan lo que es la parte 2 de lo que es el gravamen a la importación. En esta parte 2 están los DAI o los rubros con derechos arancelarios a la importación que no han sido armonizados a nivel de Centroamérica. Es decir, que a nivel de Centroamérica los otros países pueden tener otros DAI relacionados a estas mercancías, pero que en esta parte 2 van a aparecer los que son exclusivamente para Honduras. Aquí tenemos varios ejemplos y como vemos, no hay como una separación de que diga este es capítulo 1, capítulo 2, no, solamente van apareciendo las posiciones arancelarias que en la parte 1 les indica que deben irse a la parte 2. Ya vamos a ver cómo es que les indica. Si ustedes se fijan, digamos aquí lo que podríamos encontrar en esta posición arancelaria, que sería más que todo la parte de la carne, ¿verdad? Va a pagar un 15%. Si nos vamos más adelante a este mismo capítulo, esto es lo que les comentaba la vez pasada. Por ejemplo, esto viene siendo como tipo los menudos. Pagan hasta un 164%. O sea que están pagando más del doble del producto. Bueno, están pagando casi el doble del producto, mejor dicho. Y en este caso es cuando da la interrogante que es mejor, si comprar este tipo de productos aquí a nivel nacional o si traerlos de la parte extranjera, ¿verdad? Porque esos son los derechos arancelarios que le van a cobrar. Por ejemplo, si usted tenía una base imponible vamos a ver, y está trayendo menudos, si digamos tenía una base imponible de 150,000 empiras, entonces a esos 150,000 empiras le va a tener que sumar los 164%, que es el valor en sí de la mercancía. Y solo el 164% son 246,000 empiras.
Entonces a esos 150,000 le tiene que sumar los 246,000. Y aparte de eso, le tiene que sumar si paga, bueno, en este caso no, pero en estos otros casos si pagan los impuestos sobre ventas, ya que el impuesto interno, que solamente son estos tres que aparecen acá, siempre los va a pagar, a menos de que tenga algún trato en algún decreto o cosas así. Pero en su mayoría, cuando ya están acá, es porque se les hace esa revisión pertinente. Y si ustedes se fijan en lo que es estos documentos, siempre les va a aparecer como estas indicaciones en qué acuerdo, en qué decreto fue que se exonera o en qué decreto es porque se graba esa mercancía. Entonces, esta es como la parte 2. Vamos a la parte 1, porque les quiero enseñar, digamos, voy a agarrar esta posición arancelaria. La vamos a buscar en la parte 1. 0207. Vamos a ver la punto 13.93. Esta la vamos a encontrar pues en la parte 1. Y en la parte 1, que es como el comienzo en sí de lo que es el gravamen a la importación, les va a aparecer en los derechos arancelarios a la importación, cuando no están armonizados, estas dos rayitas. Esas dos rayitas lo que indica es que para usted saber cuánto cobran en derechos arancelarios a la importación por esa mercancía, se debe ir a esa parte 2. ¿Cómo se va a verificar? Se tiene que llevar esta posición arancelaria y buscarla en la parte 2. Está ordenada de forma ascendente, eso sí, lo va a encontrar así, pero se tiene que llevar esta posición arancelaria para ir a buscarla en esa parte 2. No están armonizados y pueden ser diversas razones, ¿verdad? Pero una de las más fuertes es porque si Honduras produce este tipo de productos, entonces no les saldría factible como que dejar que ingresen ¿sí? tantas mercancías bajo bueno, con bajos derechos arancelarios, porque el productor nacional se vería afectado. Entonces tenemos acá esa parte 2. Como les digo, en el documento que tenemos de este año, ya que es nuevo, no les va a aparecer, pero sí es siempre aplicable. Espero ya para cuando ya estén en nomenclatura 2, ya se les pueda proporcionar el documento oficial. Pero sí ellos llevan como un periodo de revisión, un periodo de análisis, más que todo con los cambios y todo eso que se deben hacer. Porque a nivel de Honduras siempre se hacen cambios también. Los impuestos aduaneros. Aquí nosotros tenemos los impuestos aduaneros que paga una mercancía, los derechos arancelarios a la importación, que estos son, en el caso de los derechos arancelarios a la importación, les explicaba la vez pasada, son los que se dejan de cobrar cuando una mercancía está bajo un tratado o bajo un tratado. Por ejemplo, aquí en Centroamérica, las mercancías que son originarias de la región no van a pagar este derecho arancelario a la importación. Cuando este derecho arancelario a la importación no se paga, en este caso de los tratados. Pero esa mercancía sí debe pagar los otros impuestos. Debe pagar un impuesto sobre venta, debe pagar un impuesto selectivo al consumo, un impuesto de producción y consumo, si es aplicable de que se calculen a esa mercancía. Porque esos son impuestos internos. Y los derechos arancelarios de importación, pues ya esos los podemos tratar como una forma más regional. Pero sí, los impuestos internos, que son estos 13 últimos, esos se cobran a menos de que exista ese decreto o de todo ese tipo de acuerdos que se dan a nivel de gobierno, a menos de que se dé eso. Y que exista por ejemplo, un código de precisión que lo exonere, etcétera. Bien, Licenciada, dígame. tenía la de preguntar un ejemplo de una mercancía que tenga eso.
que tenga estos impuestos. Sí, el primero, los derechos arancelarios a la importación. Ok, bueno, vamos a ver acá. Vamos aquí al nuevo. Nos vamos acá al nuevo y digamos, sí, hay bastantes mercancías que no lo pagan, pero sí podemos encontrar mercancías que pagan impuestos. Este documento no lo compartió. Sí, están en recursos de lo que es el primer parcial. Por ejemplo, aquí tenemos kits para ensayos clínicos que van a pagar un 10% cuando se trate de que estén en esta posición arancelaria o pagan un 5%. Si ustedes se fijan acá ya les habla de una segunda parte, pero como les había comentado, todavía no la han incluido totalmente. Inclusive cuando me compartieron este documento de parte de CEFIN no estaba incluida todavía. Entonces, pero esto significaría de que hay un impuesto solo a nivel de Honduras que se paga de forma diferente. Pero sí, mire, aquí pagan 5, pagan 10. Por ejemplo, los otros que son impuestos de selectivo al consumo, no sé si ustedes ya han llevado alguna clase correspondiente a valoración, que allá les enseñan cómo se calcula esos tipos de impuestos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí la joyería. Paga un derecho arancelario a la importación, paga un impuesto selectivo al consumo y paga un impuesto sobre venta. Este impuesto selectivo al consumo, por lo general, se calcula en aquellas mercancías que son suntuosas, aquellas mercancías que son de lujo. En este caso tenemos joyería que nos dice, por ejemplo, esta 73 o 71 13 11 que es joyería de plata. Entonces le graban un impuesto selectivo al consumo, porque es más que todo como decir que es algo suntuoso. Igual acá en la 71 14 impuesto selectivo al consumo orientado a lo que es la parte de lo que es la mercancía suntuosa. Y el otro, que por lo que es, bueno, lo que se graba es más que todo como las bebidas. Vamos a buscarlo aquí. Tenemos acá las bebidas. Y en el caso de las bebidas, aquí si se fijan, creo que todavía no lo habían colocado, por eso están anaranjados, pero busquémoslo acá en el anterior. Las bebidas en sí son las que vienen pagando el impuesto de producción y consumo. Y en ese caso las bebidas les ponen como un tipo de cuota. Si ustedes se fijan acá, cerveza sin alcohol, ya les ponen una cuota. Aquí no les podría decir de que esta cuota se calcula directamente en lo que es ¿cómo se llama? El valor imponible, el valor en aduana imponible, porque hay una fórmula. Eso lo miran ustedes ya en práctica aduanera, que les enseñan cómo calcular este tipo de impuestos en base a esa fórmula. Y ya los otros impuestos sí son un poco más fáciles de calcular porque lo que hacen es un cálculo sobre el valor de lo que es el CIF imponible o el valor en aduanas imponible, si no es solo CIF, ¿verdad? Se hace sobre ese valor en aduanas imponible y se va haciendo de una forma acumulativa. O sea, por ejemplo, una mercancía como la que miramos la otra, o vamos a ver esta, que es como una malteada, digamos, bebidas que contengan leche. Se le va a tener que calcular primero los derechos arancelarios a la importación al valor en aduanas imponible. Luego, ese valor en aduanas imponible se le suma los derechos arancelarios que se han calculado y a ese nuevo valor se le calcula el impuesto sobre venta. O sea que se hace de una forma acumulativa. Entonces, eso es más que todo cuando ustedes ya están haciendo las partes de las liquidaciones. Pero sí, como les comentaba, estos son los derechos que dejan de cobrarse cuando una mercancía se encuentra bajo un beneficio de tratados o convenios. Se hizo un tratado, el CAFTA,
este es el que se deja de cobrar. No es que vamos a dejar de cobrar los internos, que son que prosiguen, porque esos ya no se negocian en esa parte del tratado. Bien, solamente a manera de recordatorio, debido a que si no tenemos bien identificada una mercancía, pues la clasificación posiblemente no sea correcta. La parte de la merciología, nunca olvidar el saber que debemos identificar correctamente esas mercancías y saber que siempre esta palabra pues nos va a identificar en ciertos lugares porque casi nadie la maneja. Usted se la dice a alguien, entonces ellos como que nunca la han escuchado. Pero esta es como una ciencia, es una disciplina que va a estudiar las mercancías desde su origen, modo de obtención, estructura, proceso de transformación, hasta la presentación que esa mercancía tiene lo que es en el mercado. ¿Qué es nomenclatura? La nomenclatura es la enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías que deben seguir criterios técnicos jurídicos y estos criterios van a formar un sistema completo de lo que es la clasificación. O sea, la nomenclatura es ese listado de mercancías que vienen totalmente ordenadas de acuerdo a un principio progresivo y que va a contener el documento, tanto lo que es ese listado oficial de mercancías con sus tarifas. ¿Qué es clasificación y qué es clasificar? La palabra clasificación está orientada como al método completo que se utiliza para poder dar una posición arancelaria. Son todos esos principios que se seleccionan para poder determinar cuál sería la categoría que debe seguir una mercancía, cómo hacer las subdivisiones, cómo crear en sí la nomenclatura. Es como decir todos esos detalles que se deben tener al momento de estar creando esa nomenclatura. Y clasificar, pues estamos ya hablando de encontrar la posición exacta de las mercancías de acuerdo a ese esquema de clasificación que se ha creado. O sea, son palabras que parecieran iguales, pero sí tienen esa diferencia. Bien, comenzando con más que todo era el tema del día de hoy, que es la estructura de la nomenclatura. Y es algo que ustedes ya lo manejan porque es en el sistema armonizado de notas explicativas se daba bastante. Tenemos que en sí, aquí vamos a estar hablando sistema arancelario centroamericano y sistema armonizado a la vez. En el sistema armonizado, ¿hasta dónde encontrábamos nosotros en sí un desglose? ¿Cuántos dígitos pertenecen al sistema armonizado? ¿Cuántos pertenecen? 6. 6, exacto. Y esos 6 van hasta el nivel de la subpartida. Entonces, todo esto que tenemos acá en la parte de arriba va a corresponder al sistema armonizado. Reglas generales, las secciones, capítulos, partidas, subpartidas y las notas legales que corresponden a este tipo de ámbitos. En este caso, regionalmente no podemos hacer nada. No podemos hacer cambios ni nada. Sí mandar las sugerencias, como les explicaba la vez pasada, cuando se están como creando la enmienda y creando todos estos cambios, se mandan las sugerencias para que se hagan los cambios o para que no procedan en sí. Y a nivel del sistema arancelario centroamericano se incorporan los 4 dígitos más, que sería la parte de los incisos. Nosotros lo conocemos como incisos en sí. El inciso son a nivel de 10 dígitos y esos 10 dígitos, solo los 4 últimos los puede cambiar Centroamérica. Para los incisos, Centroamérica crea lo que son las notas complementarias. Son iguales que las notas legales que vienen a nivel del sistema armonizado, se aplican de la misma forma, pero las notas complementarias son aplicables a nivel del inciso, a nivel de los 10 dígitos nada más. Y a nivel de acá de Honduras, pues se dan 2 dígitos más con el código de precisión, que sabemos que
En su mayoría se da por estas mercancías que están bajo tratados o mercancías que no pagan impuestos sobre venta. La nomenclatura pues está estructurada con secciones, capítulos, subcapítulos, partidas y subpartidas a nivel de sistema armonizado con sus notas legales, sus reglas generales, y a nivel del sistema arancelario centroamericano se incorporan los incisos y las notas complementarias para esos incisos. ¿Me están escuchando bien? Sí, Lea. Sí. Ok, gracias. Bien, tenemos que la clasificación aquí del sistema arancelario centroamericano, que ya es a nivel de la región, sabemos que debe venir de acuerdo a lo que es a nivel mundial del sistema armonizado. O sea que vamos a seguir los mismos criterios que ellos tienen y se pueden incorporar otros criterios, pero que no contradigan lo que a nivel mundial se está aplicando. Por ejemplo, notas complementarias no pueden contradecir una nota de su partida o nota de lo que son los capítulos o secciones, sino que todo debe ir de acuerdo en una secuencia. No debe de contradecirse porque ya a nivel de lo que es Centroamérica lo que se está haciendo es una adecuación. Digamos porque aquí se dan otros tipos de comercio. A nivel de Centroamérica se debe o se quiere tener un control más estricto para los ciertos tipos de mercancías. Entonces ahí se hacen aperturas regionales. Tenemos las secciones, que la nomenclatura en sí está dividida en 21 secciones y que cada una de las secciones pues va a agrupar las mercancías porque guardan una característica en común, porque tienen algo en común todas estas mercancías, y dados el caso más sencillo que es de la sección 1 y que en la sección 1 pues vamos a encontrar todo lo que es del reino animal, desde el animal vivo, la carne del animal, el capítulo 3 que ya son animales acuáticos, productos que son de lo que son los animales, exceptuando la carne, porque ya está en el 2, y etcétera, en el capítulo 5, ¿verdad? Lo que no se puede comer. Entonces, estas secciones siempre van a guardar cierto tipo de similitud. Aunque si ustedes se fijaron ya en Mercio 2, las últimas secciones como que no tenían mucha similitud los capítulos. Pero sí se podría decir que a nivel del capítulo siempre se iba guardando esa categorización que se podría hacer. Los títulos de las secciones. Acá vamos a ver una referencia a la regla general interpretativa 1. ¿Qué me dice esa regla general interpretativa en su inicio? Nos dice que los títulos de la sección, de los capítulos y de los subcapítulos solamente tienen un valor indicativo. Es decir, de que yo no puedo clasificar un producto porque en la sección 1 dice que ahí estaban los animales vivos. No puedo decir que todos los animales vivos están en la sección 1 porque sé que en el capítulo 95 también pueden haber. Entonces, solamente es una indicación. Algunas secciones, poseen solamente un capítulo. Son pocas, solamente son estas 3 secciones, la sección 3 con el capítulo 15, la sección 14 con el 71 y la sección 19 con el capítulo 93. Lo que les comentaba con el criterio o el principio de progresividad que deben de cumplir tanto a nivel de sección como en todos los demás desgloses que se hacen, que todo debe de ir de lo simple a lo complejo. A veces les pregunto por ahí qué es el principio de progresividad y más que todo es refiriéndose a que las mercancías en la nomenclatura deben de ir clasificadas de la mercancía más simple hasta la más compleja. Empiezo con la materia prima y termino con la manufactura de esa materia prima, que se da bastante en los capítulos. Aquí tenemos el ejemplo de
de las primeras secciones que miramos como productos más naturales, productos que se clasifican más por el origen que tenga. Luego esos productos naturales tienen un proceso de elaboración, sigue a las otras secciones, y las últimas secciones de lo que es el sistema armonizado sí tienen un proceso alto en lo que es la elaboración. Por ejemplo, una máquina, un vehículo, ya son elaboraciones un poco más altas, más elaboradas. Las secciones tienen sus notas legales. Estas notas legales las vamos a ver en sí de forma general en la siguiente clase, pero las notas legales van a formar parte integrante de lo que es la nomenclatura. Y como dice acá, tienen fuerza legal, tienen ese valor jurídico por el medio de las cuales yo puedo interponer, por ejemplo, si yo sé que yo usé exactamente la nota legal y que por esa nota legal mi producto está clasificado en esa posición arancelaria y en otro lugar me dicen lo contrario, entonces yo puedo apelar y yo puedo venir y decir que me estoy amparando en esa nota legal. Pues su función en sí, vamos a hablar de que las notas legales tienen varios alcances, pero en sí es definir el alcance de lo que es en este caso la sección. Los alcances que pueden tener son variados. Por ejemplo, hay unas que son restrictivas, hay unas que son definitorias, hay otras que son ampliatorias, pero eso es dependiendo qué dice la nota legal, dependiendo qué es lo que me está instruyendo esa nota legal. Entonces aquí estamos conociendo una parte de todo el conjunto de notas legales que existen. En primer lugar, notas legales de sección. Luego vienen lo que son los capítulos. En los capítulos tenemos que, bueno, antes se respetaba bastante esto que se menciona de que tenían una enumeración arábica, inclusive se respetaba bastante que si era el capítulo 1 le decían el 01, más que todo para hacer esa referencia inmediata a lo que es la posición arancelaria, porque la posición arancelaria no comienza, un ejemplo, 1.01, sino que siempre comienza con 01, 01, etcétera. Entonces se respetaba bastante esta parte de que al hacerse referencia a un capítulo, siempre se nombraban los 2 dígitos. Igual que el nombre de lo que son las secciones, el nombre de un capítulo solamente tiene un valor indicativo. Por ejemplo, yo les podría preguntar, en el capítulo 44, que está la madera, en ese capítulo 44, ¿yo puedo clasificar una mesa de madera? ¿Puedo dejarla ahí? Creo que no, Lick, No, Lee, porque seas porque ya es un producto terminado, ya hay una manufactura. Pero si yo les dijera que en el capítulo 44 nos dice que se clasifica la madera y sus manufacturas. Entonces dependiendo el tipo de madera. Ok, vamos a ver, por ejemplo, una mesa de madera no es parte del capítulo 44. ¿Por qué? Porque en sí el nombre, el título del capítulo me está indicando, pero la clasificación me la da legalmente el texto de las partidas y las notas legales. Entonces, inmediatamente de que yo tenga una revisión en sí de lo que es el capítulo, yo estoy en total... puedo buscarlo en el capítulo 44, eso es totalmente válido, pero al momento de querer buscar cualquier mercancía en el capítulo de la materia que lo constituye, tengamos en cuenta qué me dice la nota legal.
¿Por qué? Porque el nombre solamente tiene un valor indicativo. Y recordemos que les decía anteriormente, la nota legal tiene un valor, una fuerza legal, un valor jurídico. Entonces aquí también vamos a encontrar notas legales, como por ejemplo las que ustedes leían al inicio de cada capítulo. Este capítulo no comprende. Y por ahí el capítulo 44 en su inicio dice, este capítulo no comprende, y allá en esa nota legal, en los últimos incisos, dice los artículos del capítulo 94. Y solamente recordando, ¿qué hay en el 94? Muebles y mobiliario. Y parte de esos muebles tenemos lo que son las mesas, las sillas, camas, armarios, todo eso son muebles. Y otro recordatorio del 94 es que en el 94 no me pide una materia que lo constituye, solamente es de inicio saber que sean muebles. Luego ya a nivel de subpartida sí me puede pedir la materia, ¿verdad? Pero de inicio, ¿cuál es la función principal? Entonces, siempre tener en cuenta que es válido. Yo no digo que ustedes se vayan al 44 y es incorrecto, es válido. Si ustedes tienen una mesa que sea de madera y tienen una duda, vayan al 44, pero lean la nota legal. Y esa nota legal excluyente le puede dar la orientación de dónde puede estar su producto. Bien, también tenemos que los capítulos van a agrupar partidas, que estas son similares. Acá tenemos el ejemplo de lo que es el capítulo 1. Todas las partidas tienen animales vivos, de diferentes especies, pero son todos animales vivos. Y quiere decir que todos los animales vivos están en el capítulo 1 porque el capítulo 1 se llama animales vivos. No, nota legal 1 me dice que se excluyen. En primer lugar, están los peces del capítulo 3. En segundo lugar, están los animales del capítulo 95. Y en tercer lugar, los microorganismos de cultivo del capítulo 30. O sea, tengo que verificar si el animal que estoy importando no se encuentra excluido por esa nota legal. Y ojo, cuando ya veamos el capítulo 1, no quiero que entren a la confusión de que el capítulo 1 no incluye jirafas o digan que no incluye leones, tigres, porque sí los incluye. Lo que pasa es que a veces sí pasarían al capítulo 95, pero en ciertas condiciones. Y eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Los capítulos reservados. Tenemos que en el capítulo reservado son capítulos que no tienen absolutamente nada, pero ahí están por alguna utilización futura. El capítulo 77, porque está reservado para la utilización de la OMA, digamos, viene la Organización Mundial de Aduanas, como es un capítulo que se encuentra en lo que es la sección 15, que habla de los metales comunes. Podríamos imaginarnos que la OMA se quiere percatar de que si en el futuro ellos encuentran un metal común, lo podrían colocar ahí, ¿verdad? En el capítulo 77. Y 98 y 99, que esos están reservados para uso de cada uno de los países, o sea, los países están en su libre utilización. Pueden utilizar el 98 o el 99 para lo que ellos estimen conveniente. Hasta el momento Honduras no los utiliza. Las notas legales de capítulo. Acá casi todos los capítulos tienen notas legales. Esas notas legales, igual que las de sección, van a formar parte integrante de lo que es la nomenclatura, y lo que les mencionaba, en este caso, estas notas legales de capítulo me van a indicar cuál es como el alcance en sí de ese capítulo. Hablando desde sus notas excluyentes, notas incluyentes, cuál es el alcance en sí que tiene ese capítulo. Y lo podríamos utilizar para un fundamento que nosotros queramos establecer en sí el por qué la mercancía la he dejado en ese capítulo. También tenemos
capítulos que tienen sus capítulos debido a su naturaleza, porque son capítulos bastante extensos o que desean agrupar mercancías de una forma más específica. Aquí están los 7 capítulos que se dividen en subcapítulos y es más que todo por la cantidad en sí de, por ejemplo, el 28 y 29 tienen una gran cantidad de partidas y agrupan sus productos químicos dependiendo el producto químico en sí que se trata. La posición arancelaria ahora. En el caso de la posición arancelaria, tiene 3 partes que nosotros la podemos distinguir. Y esa la vamos a ver, voy un poco rápido, no sé si vamos bien porque es algo que creo que ya lo manejan más, ya lo van manejando mejor. ¿Cuáles son las partes de una posición arancelaria? Lo vamos a ver en este documento. Código numérico, la primera parte. Texto o epígrafe, que sería como la descripción en sí de lo que dice la parte de la partida o subpartida. Y las tarifas a pagar. En este caso, estas que debe pagar. Entonces, la posición arancelaria está formada por todo eso. El código numérico, el texto de la partida y la tarifa que debe pagar. Acá tenemos un ejemplo, digamos en la 04090000, código numérico, ahí está la miel natural, epígrafe o texto de partida y la tarifa a pagar. Ya vamos a ver como una segunda parte, aquí entrando ya a las partidas. La nomenclatura pues cuenta con un aproximado de 1200, creo que son más de 1225 partidas actualmente, que estas han ido agrupándose en diversos criterios básicos. Materia que lo constituye, función de mercancías, respetando el orden lógico de lo más simple a lo complejo. Siempre se va a ir respetando ese criterio de progresividad que se dan en todo lo que es el documento. Y a veces cuando se percatan de que se dio un cambio y que no lo respetan, créanme que en la siguiente enmienda hacen ese cambio que consideran que es pertinente. Bien, entonces aquí vamos a la parte en sí ya de lo que ustedes van a hacer mañana, que es la prueba de los tipos de partida, ¿verdad? Pongan mucha atención. Tenemos que las partidas se identifican porque tienen 4 dígitos o 4 cifras. En sí, los textos de partida, lo más recomendable es que cuando se haga algún documento, el texto de la partida venga en mayúscula para poder identificarlo mejor y en negrita. Es como una de las indicaciones generales que se da desde lo que es el sistema armonizado. ¿Qué quiere decir 4908? Capítulo 49, partida 08. ¿Y qué son en sí las partidas? Dice que son el contenido subordinado de ese capítulo. Son los textos de la partida. Esta es la segunda parte que vamos a escuchar en lo que es la regla general interpretativa 1. La primera parte era que los títulos de los capítulos, de las secciones y de los subcapítulos solamente tienen un valor indicativo. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué me dice la segunda parte? Me dice que la clasificación se da legalmente por el texto de las partidas. O sea, el texto de las partidas es lo que da la clasificación legal y las notas legales de sección, de capítulo, de subpartida. O sea que en sí como que la parte básica que me va a ir dando la clasificación es el texto de la partida y notas legales. En sí, también tenemos que las notas legales, no solamente de capítulo, van a definir, ampliar, excluir, incluir, ilustrar, aclarar, restringir. Tienen diversos tipos de alcances, que eso lo vamos a ver después de una forma más detallada. ¿Cuáles son los tipos de partida? Les comentaba
que existen tipos de partida desde el punto de vista del código que son cerradas y son abiertas. Las partidas que son cerradas, por lo general, de lo que es el quinto dígito en adelante, son ceros. Y las partidas que son abiertas, el quinto dígito es mayor a 0. Y vamos a ver otro caso especial que se da en este tipo de partidas abiertas. Y desde el punto de vista del texto de la partida, pueden ser específicas o pueden ser genéricas. Las específicas, pues, estas son fáciles de identificar. Por ejemplo, aquella partida que me hablaba de la piña, ahí solamente va a ir la piña. O donde dice que están los tomates, solamente tomates. O sea, son bastante específicas de acuerdo al producto. Y genéricas que siempre se van a dar en los capítulos, porque en sí el sistema armonizado necesita tener estas partidas genéricas para que ningún producto quede fuera. Digamos, no todo puede estar específico, pero para que ningún producto quede fuera, se arman estas partidas genéricas. Bien, aquí tenemos otra, aparte de lo que son las específicas y las genéricas, desde el punto de vista del texto, hay un tercero, que son las residuales. Ojo, aquí quiero que no se vayan a equivocar porque estamos hablando a nivel de partida. A nivel de subpartida es diferente. A nivel de partida, desde el punto de vista del código, abiertas y cerradas. Y desde el punto de vista del texto, específicas, genéricas o residuales. Tenemos, por ejemplo, cerradas son partidas cuyo contenido no está desglosado, o sea, no tengo subpartidas. Si no hay un desglose, directamente es una partida cerrada porque desde el quinto dígito en adelante va a ser 0. 0 todos los demás dígitos. Las partidas abiertas. Estas partidas abiertas son de dos tipos. Aperturadas en la nomenclatura, es decir, en el sistema armonizado, en donde lo que es el quinto y sexto dígito, puede ser más que todo el quinto dígito es mayor a 0. Es mayor a 0 ese quinto dígito. Abiertas en el sistema armonizado. Pero también puede darse los casos que sean aperturadas en la región. ¿Y cuál es el documento que se utiliza en la región? ¿Cómo se llama ese documento? Aparte del sistema armonizado, ¿cuál es el otro? Sistema centroamericano. Sistema arancelario centroamericano. O sea que en el sistema arancelario centroamericano se apertura de lo que es el séptimo dígito en adelante. Entonces, si nosotros encontramos este ejemplo, que es la 151800, venía cerrada, pero hubo una necesidad aquí en la región de aperturarlo. ¿Pero para qué se apertura? Porque queríamos de una manera específica el aceite de soya. No sé por qué a nivel internacional no lo necesitaban, pero si la región lo necesita de una forma más específica, entonces tiene la posibilidad de aperturarlo. Y esas son las partidas abiertas que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá ejemplos. Esta partida, si ustedes tienen esta partida 2202100000, ¿es una partida abierta o cerrada? Abierto. Abierta. Si se les pregunta, es abierta. Si se les pregunta, ¿es abierta en el sistema armonizado o en el sistema arancelario centroamericano? ¿En cuál de los dos? En el armonizado. En el armonizado. Exacto. Pero vamos a ver esta. ¿Cómo miran este caso? Es abierta. ¿Es abierta en dónde? ¿En el sistema armonizado o en el sistema arancelario centroamericano? En las dos.
En ambas, exacto. Entonces, ustedes el día de mañana que estén en la prueba y les salga un ejercicio de este tipo, es selección múltiple. Entonces, si ustedes dicen es abierta y les pregunta en las opciones, en el sistema armonizado, marcan sistema armonizado. En el sistema arancelario centroamericano, estoy viendo que también, entonces también lo marcan. Cuando sea abierta en ambas, porque tienen la opción de marcar las dos. O sea, ahí ustedes marcan las dos opciones. Luego nos vamos, bueno, también puede darse la otra opción de que estos sean 0-0 y que solamente sea abierta en el sistema arancelario centroamericano. Puede estar abierta en las dos o abierta solamente en una de las dos. Pero si ustedes miran que está abierta en las dos, marcan las dos opciones. Licenciada, Dígame. pero cerradas no pueden estar las dos, va. Si está 0-0 todo, entonces es una partida cerrada y solamente marca una, donde dice que es una partida cerrada. Por ejemplo, aquí vamos a ver, teníamos la 2105. Miren, aquí todos los otros dígitos son 0, entonces es una partida cerrada. Y solamente a nivel ya de lo que es la prueba, solamente marcan una opción, partida cerrada, nada más. Gracias. Ahora nos vamos desde el punto de vista del texto. En el punto de vista del texto teníamos las tres opciones. La primera opción es una partida específica. Esas partidas específicas determinan como de una forma, valga la redundancia, específica o definitiva qué mercancía van a clasificar ahí. El ejemplo de aquí de la 0702, 0000 son tomates, solamente tomates, frescos o refrigerados. Ya no puedo poner nada más ahí. Entonces, en este tipo de ejercicio, por ejemplo, tengo varias opciones. ¿Qué tengo que marcar? ¿Partida abierta o cerrada? ¿Qué tipo de partida es esta? Desde el punto de vista partida cerrada. Entonces voy a marcar, voy a seleccionar la partida cerrada y también voy a seleccionar partida específica desde el punto de vista del código y desde el punto de vista del texto, porque es específica. Las genéricas son fáciles de identificar porque en el texto de estas partidas siempre se incluye la palabra las demás o los demás. No hay como un producto tan específico, sino que son partidas que vienen como a incluir todas aquellas otras mercancías que por características no están en las partidas anteriores. Y como les comentaba, son bastante necesarias en la nomenclatura porque no podemos como dejar un producto sin clasificar solo porque no está específico y no podemos colocar todas las partidas específicas para ese universo en sí de mercancías que hay. Entonces es más que todo de esta forma que las identificamos porque tienen esta palabra de las demás o los demás. Y las partidas residuales. Las partidas residuales solamente son 3 y pertenecen a cada uno de los reinos de la naturaleza. Las 0511 son para productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Eso significa NENCOP, no expresados ni comprendidos en otra parte. La 1404 para productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Y la 2530 para materias minerales, también no expresadas ni comprendidas en otra parte. Acá es lo que les quería comentar de que no se vayan a confundir con lo que son las subpartidas, porque en las subpartidas también hay tipos de subpartida. En el caso de los tipos de subpartida, desde el punto de vista del texto, pueden ser específicas y residuales. ¿Cuáles son las específicas?
siguen como el mismo término de estas partidas que dan el producto que establece en sí la mercancía. Pero las residuales son las que en las partidas se consideran como genéricas. O sea, a nivel de su partida vamos a encontrar ese tipo de formas. Vamos a ver si encuentro aquí el ejemplo para enseñarles. No sé si miran ahí, algo así viene la prueba. Y aquí les traigo los dos ejemplos. ¿En qué me voy a fijar? En que acá le va a decir tipo de partida. ¿Qué tipo de partida es este? ¿Qué opciones debo marcar? ¿Es específica? Sí. Cerrada. Es específica y es cerrada. Entonces debo marcar esta que está aquí y esta que está acá. Específica y cerrada. Ojo, no vayan a marcar todas. ¿Qué pasa y qué hace el sistema cuando marca todos? Le empieza a bajar puntos por cada otro marcado malo que hace. Entonces solamente marca la específica y la cerrada. Luego, también se deben de fijar si le dice tipo de subpartida. En el tipo de subpartida les vuelvo a recalcar. Y también ustedes pueden leer aquí en la descripción que yo les coloco. Seleccione qué tipo de subpartida sería aquí, es desde el punto de vista del código. ¿Esta es abierta o cerrada? Este código. Es abierta. Abierta. ¿En el sistema armonizado o en el sistema arancelario centroamericano? En el sistema armonizado. Entonces voy a marcar esta opción. No marco las dos, solamente una opción porque aquí los otros dígitos están cerrados. Y me dice desde el texto de su partida, habla de garbanzos. ¿Qué voy a marcar? ¿Qué tipo de subpartida es? ¿Es específica? Aquí les dice desde el texto, las subpartidas son específicas o residuales. ¿Cuál voy a marcar en este caso? Específica. Específica. Abierta del sistema armonizado y específica. Ahora bien, si aquí dijese las demás legumbres, por ejemplo, ¿cuál tendría que marcar? Residual. Genérica. Sería residual, porque estamos hablando de tipo de subpartida. Volvemos a recalcar esta parte. Hablando de partida, desde el punto de vista del código, cerradas o abiertas. Abiertas pueden ser en el sistema armonizado, en el sistema arancelario centroamericano y en ambas. Eso es de partida. Desde el punto de vista del texto de la partida, vamos a seguir con la partida, pueden ser específicas, cuando me da en sí el producto específico que se debe clasificar, genérica, que se identifican por decir los demás o las demás, y las residuales, que solamente son 3. Si aquí, por ejemplo, en este primer ejemplo, estaría la 1404, entonces sí sería residual, porque está hablando de una de las partidas residuales que tenemos para el reino vegetal. Desde el punto del texto de partida. Si a ustedes les aparece tipo de subpartida, ya es diferente, porque el tipo de subpartida desde el texto de la subpartida solo pueden ser 2, específicas o residuales. Y en el caso de las subpartidas, las específicas siguen la misma característica de lo que son las a nivel de partida, pero las residuales en subpartida ya no se refiere a los reinos de la naturaleza, sino que se refiere a aquellas subpartidas que habla de otros, los demás, etc. Por ejemplo, me voy acá. Esto ya es una subpartida. Vino espumoso. Texto de subpartida, ¿qué sería? ¿Específico o residual? Específico. Específico. 220429. Los demás. ¿Específico o residual? Residual.
residuales. Pero estamos hablando de subpartida, específico y residual, de subpartida. Ya las partidas son otro tipo de nombre que se le da. ¿Alguna consulta que tengan al respecto? Tengo. Cuando sé que en las numeraciones es el sistema armonizado y el sistema arancelario centroamericano. Ok, ¿cuándo sabemos que es del sistema armonizado? Vamos a ver acá. Quinto y sexto dígito. Mayor a 0, sistema armonizado. En este caso tenemos que es el quinto dígito mayor a 0, entonces está abierta. Entonces yo voy a elegir abierta en el sistema armonizado. Si fuese esta misma partida, séptimo dígito mayor a 0, quiere decir que aquí en Centroamérica se necesitó aperturar más lo que es la subpartida y se apertura a 10 en lo que es en los siguientes dígitos. Entonces también es abierta en el sistema arancelario centroamericano. Aquí es sistema armonizado y estos otros 4 sistema arancelario centroamericano. Esto es abierto en los dos, o sea que yo marco las dos opciones. No solamente marco una, sino que marco las dos opciones. Si solamente trae, por ejemplo, como aquí, que es .90, solamente marco una opción, que sería en el sistema armonizado. No sé si me entendió, resolví la consulta. Lili, gracias. Ok, bien, entonces aquí creo que nos vamos a quedar. Aquí habla ya a nivel de su partida, sabemos que son a nivel de 6 dígitos y que eso nosotros no lo debemos tocar. Es algo que viene a nivel ya mundial, sistema armonizado, no lo podemos cambiar. Las subpartidas pues son un contenido subordinado de las partidas porque hay que seguir ese orden lógico y que en el caso de las subpartidas, como les comentaba, pueden ser abiertas y también pueden ser específicas o pueden ser residuales. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que ya habla de los niveles de subpartida, pero solamente a manera de pregunta. Ustedes manejan la información de cómo se manejan estos guiones. Solo vamos a hacer un ejercicio rapidito. Digamos, yo estoy aquí en esta partida, que es la 8703. Vamos a irnos, que es la 8703. En la 8703 yo clasifico los vehículos. Y acá, por ejemplo, solamente por imaginarnos un poco, tengo que clasificar un vehículo que es un vehículo de motor diésel y de unos 3000 cilindrajes. No sé si al momento de buscar aquí en lo que es la partida ya han manejado un poquito estos niveles. ¿A qué se refiere este guión? ¿A qué se refiere que tiene 2 guiones? Luego los 3 guiones. ¿Ya los manejan bastante o cómo están en ese tema? Siendo honesta, Lick, yo la verdad no lo manejo muy bien los guiones. Ok. Para lo que es la clase, sí es muy necesario que ya lo vayan practicando y que lo vayamos manejando bien. En la próxima clase, vamos a dejarlo para la próxima clase y explicar bien con ejercicios, dígame. No sé si estoy equivocado. Un guión es para una partida un poco más específica y 2 guiones es como para una partida un poco más general, ¿o no? No, porque estamos hablando a nivel ya de subpartida. Por ejemplo, esto que tiene un guión, ¿qué quiere decir? Todas las subpartidas están subordinadas a algo. Las que son de un guión están subordinadas al texto de la partida en general. O
sea que yo tengo que cumplir con lo que dice primero la partida general y luego ir buscando, de acuerdo a esos guiones, cuáles son aquellos textos de su partida que se acomodan a las características que tiene mi producto. Por ejemplo, les hablé de este vehículo diésel. Dígame. Fíjese que voy a otra clase. Sí, está bien. Solamente vamos a explicar un poco. Por la asistencia. La voy a tomar del sistema porque ya es tarde. Ok, gracias. Bien, entonces teníamos acá que, bueno, lo que comentaba su compañero, no es como que sea más específica. Esta que tiene 2 guiones tiene que cumplir lo que dice la que tiene un solo guión. O sea, es como algo que va a ir totalmente progresivo. Y si nosotros manejamos bastante estos guiones, yo no voy a andar buscando, por ejemplo, ese vehículo que es de motor diésel en estas de abajo. ¿Por qué? Porque ya estoy descartando el primer guión. Y ya digo, no, aquí todas las que le siguen, porque son de guiones de niveles más avanzados, todas esas pertenecen a un vehículo de motor gasolina. Y me voy hasta la otra, digamos, si esta era punto 2, la siguiente tiene que ser punto 3, la de un solo guión. Y así yo voy a ir buscando. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase con más tiempo. Si no hay consultas, entonces nos veríamos en la siguiente clase, que sería el jueves, para ver esta parte de los guiones. Y no se olviden de la prueba de mañana. Pasen una feliz noche. Es en una clase, Gracias, ¿verdad, Liz. Liz? Gracias, Liz. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches y lo vamos a ver en la siguiente clase. Licenciada, Dígame. hoy va a subir la clase, es que tuve un poco mala conexión. Y quería volverla a ver. Ok, sí, voy a tratar de subirla a ver sí, a ver cuánto se tarda aquí el sistema, porque se tarda un poquito en generarla. Pero espero que sí esté hoy. Gracias. Dígame. Buenas noches. Es que fíjese que yo no marqué asistencia por el campus. No sé si se tenía que marcar por ahí. No, la asistencia yo la marco. O sea, yo paso ok. la lista aquí en la clase, pero hoy no pasamos, lo voy a descargar del sistema. Ok, gracias. Lick, Dígame. una pregunta. ¿Usted va a estar mañana en la universidad? Le está hablando Angélica. No sé si se acuerda. No recuerdo bien, pero sí, yo estoy mañana desde las 2 de la tarde hasta las 5. Sí, es que es por lo de las horas BOAE. Tenemos una serie de propuestas, pero la compañera Eunice, con quien nos ha estado hablando, ha tenido problemas ahorita para conectarse a las reuniones. Entonces yo pensaba buscarla mañana en la U por la tarde. Ah, Angélica, sí. Sí, está bien. Sí, creo que ya en el aula que me encontraron la vez pasada, ahí voy a estar. Ah, bueno, excelente, Lick. Entonces, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana.